A esta hora nos acompaña. Hemos invitado a Rosana Juárez, consultora en seguridad nacional, para que hablemos de ese tema que tanto preocupa en México. Rosana, qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Rosana, ¿cuál es, en su análisis, el principal factor que permitió que un ataque de estas características ocurriera en el centro de Uruapan durante un evento público, pese a que el alcalde ya tenía medidas de protección? Lo veíamos en el informe previo, una persona que grita desesperada, llora y dice: ocurrió con sus hijos, ocurrió con los hijos de las personas que estaban allí, que tuvieron que esconderse, que estaban aterrorizadas frente a esa situación. ¿Qué analiza de esto, Rosana? Pues, bueno, ¿por dónde empezar? Esto es el resultado, este atentado contra el presidente municipal, Carlos Manzo, ese es el resultado de una serie de omisiones en términos de seguridad, y no solamente de seguridad, es un problema estructural en México, porque no se ha atendido esta parte de la corrupción, que ha sido uno de los ingredientes importantes para que lleguemos a este punto. Y bueno, estamos hablando de no un problema de este sexenio ni del anterior, estamos hablando de un problema de hace 15 años, más de 15 años. El Michoacán es un estado que se encuentra en el Pacífico, es un estado muy productivo, muy interesante en términos agrícolas. Son los grandes exportadores de los aguacates que se comen en el Super Bowl en Estados Unidos, de los limones y de una serie de otros productos agrícolas. Esto, bueno, obviamente cuando hay dinero y no hay Estado de Derecho, bueno, el crimen organizado lo aprovecha. En la primera década de este siglo XXI, con la transición en el poder, que llegó un nuevo partido político, bueno, no se atendieron estas fallas estructurales respecto, insisto, al Estado de Derecho. En ese momento todavía podíamos haber hecho algo en términos de acabar con la corrupción, tener cierta probidad por parte de las autoridades. Posteriormente llegó un nuevo presidente que decidió hacer un combate frontal al crimen organizado, pero este Estado, con su progreso agrícola y esta capacidad de capitales que significaba, bueno, siguió teniendo problemas, cada vez tuvo mayor presencia el crimen organizado, solo que este combate frontal lo que hizo fue pulverizar este crimen organizado. Entonces tenemos ahora que hay un grupo, una organización delictiva, que son los Viagras, que cobran extorsiones, que secuestra, que tiene amenazados a los productores, que son un brazo del cártel de Jalisco Nueva Generación, que sí ya tiene un territorio muy amplio en su poder. Sí. Entonces, estamos hablando que no se ha hecho gran cosa y ahora llegamos a este punto. Roxana, quería preguntarte qué vulnerabilidades concretas en los protocolos de protección a funcionarios públicos en zonas de alto riesgo como Michoacán deben revisarse tras su muerte, porque lo revisamos hace un rato, ya van 7 de estos funcionarios. Pues en el caso específico, por ejemplo, de este alcalde, a mí me parece que, bueno, este alcalde acaba recién en septiembre pasado, comenzó su periodo en el municipio, y solicitó una serie de cuestiones. Con esto voy a explicar lo que está pasando en general, pero él solicitó mayor policía, reforzar la cuestión policial, que él quería más seguridad, pero no solamente a su persona, al municipio, porque inclusive él logró con sus propios medios, detener a uno de los miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces digo, después de esa detención a mí me parece que había que tener un poco más de inteligencia. Le pongo un ejemplo importante. Hace unos meses, un convoy de un vehículo del ejército pisó una mina antipersonal artesanal y murieron seis miembros del ejército. ¿De qué estamos hablando aquí? De que en la zona ya sabíamos que este tipo de explosivos, este tipo de artefactos explosivos improvisados suceden, pero no hay inteligencia. Esto me habla de una falta de coordinación entre las autoridades, donde ya el hecho de que tengas una camioneta
blindada, un grupo de efectivos que te custodian, no basta. Aparte se necesita inteligencia, se necesita coordinación con las autoridades locales, se necesita además entrenamiento a los policías, se necesitan mejores armas porque no tienen armamento muchos de ellos. Por desconfianza, no, bueno, entonces denle seguimiento. Se necesitan muchas cosas. Aquí el problema no es solamente un asunto de escolta y de protección personal, porque el alcalde que murió pedía seguridad, pero para el municipio, no solamente para él. Sí, Roxana, ahí va precisamente mi próxima pregunta, porque quería preguntarle, ¿cómo evalúa la respuesta del Estado, tanto el estatal como el federal, ante este asesinato? ¿Y qué aspecto hay que reforzar de manera urgente para que no le siga pasando esto a sus alcaldes municipales? Pues mire, yo de entrada, a mí lo que me parece muy preocupante, pensando en términos de gobernabilidad, es que un líder, un jefe del Ejecutivo, como es la señora Claudia Sheinbaum, con este atentado, perdió credibilidad total, porque venimos de una serie de anuncios, de conferencias de prensa presidenciales de todas las mañanas, en donde nos informan que hay una disminución en homicidios, en secuestros, y que paulatinamente hay una diferencia entre ella y el anterior periodo presidencial, donde no se hizo absolutamente nada y se fortaleció el crimen organizado. Entonces, este atentado lo que hace es deslegitimar todo lo que ha dicho. A lo mejor es cierto, seguramente es cierto. El problema es que el atentado nos remite a una poca credibilidad de su figura. Y eso a ningún mexicano le conviene. Ahora, ¿qué es lo que deberían de hacer? Por Dios, tendrían que tener mayor coordinación, que esa era una de las columnas vertebrales de la estrategia de seguridad, mayor coordinación con el gobierno, los gobiernos estatales. Aquí lo que se necesita son mejores policías y yo no he visto que hagan esto. No se está invirtiendo en términos técnicos, profesionales en las policías locales. Entonces, todo el mundo va a tener miedo a enfrentar el crimen organizado. Y la otra, que es muy importante, y esto ya es un tema estructural mucho más añejo. El artículo 113 de la Constitución mexicana habla de combate a la corrupción. Lo que se hizo con el sistema contra la corrupción fue desmembrarlo y eliminar todos los recursos que tenían todos sus componentes. Entonces, pues hay que meter dinero en todas esas cosas para tener funcionarios probos, funcionarios que puedan hacer la tarea sin miedo a que se coludan con el crimen organizado. Sí, Roxana, desde hace algún par de meses, septiembre para ser exactos, arranca este desplazamiento de Estados Unidos en el Caribe para combatir a las organizaciones narcoterroristas. Estados Unidos de Ginas frente a las costas o cerca de las costas de Venezuela. Por otra parte, en Brasil también se hace una gran operación militar contra el Comando Vermelo, que también es una organización terrorista vinculada al narcotráfico. ¿Y qué pasa en México? Porque parece que hay acciones, unas más polémicas que otras, unas más complejas que otras en diferentes países de la región. Pero ¿qué pasa en México? Porque usted bien lo apunta, hay falta de credibilidad en las autoridades, hay un avance de las organizaciones terroristas, hay un miedo generalizado entre la población. ¿Qué pasa en México? Pues México me parece que está cada vez más debilitada su imagen en términos de probidad hablemos un poco en estos conceptos, bueno, en estos hechos que usted menciona acerca de lo que está pasando en las costas de Venezuela, en las costas cercanas, digamos, de Venezuela, lo que pasó en Brasil y estas operaciones en donde los norteamericanos están teniendo cierta injerencia. A mí lo más interesante, bueno, en México también están teniendo cierta injerencia a través del tema económico. Estamos hablando de estas amenazas arancelarias que, bueno, hemos sido desde hace meses, hemos estado al filo de la navaja en estas declaratorias de Trump bajo la amenaza de si no resolvemos un tema de Estado de Derecho, bueno, esto se podría llevar a cabo, es decir, este incremento de aranceles, y además tenemos que pensar que estamos frente a una renegociación del Tratado de Libre Comercio del que prácticamente vive México, porque el 80% de nuestras exportaciones son a los Estados Unidos.
Entonces, estamos en una situación muy compleja, porque esto ya estamos hablando de que ya la economía para México es un tema de seguridad nacional, Mm. porque está concatenado con el tema de seguridad. Yo no dudo que aún las autoridades norteamericanas, quizá entre las Fuerzas Armadas, quizá entre otras instancias, estén colaborando con intercambio de información y no nos lo quieren mencionar porque el discurso, la narrativa presidencial es no con los norteamericanos y no queremos y la soberanía y estas cosas. Pero yo creo que puede haber cierta cooperación. Ahora, el tema es que esta falta de probidad y Mm, estructural en términos de Estado de Derecho nos claro. debilita en términos de gobernanza, la gobernanza internacional. Estos ingredientes con los que se hablan unos países y otros y hacen negociaciones y tratados y de iguales, en este diálogo está involucrado la democracia, está involucrada la probidad, Ujú. está involucrado sobre todo el Estado de Derecho y nosotros creo yo que estamos quedando a deber y eso nos vulnera en un diálogo internacional. Bueno, que las cosas cambien en México, que así sea, que ojalá pase algo positivo y que las personas dejen de vivir en ese terror en el que están viviendo en algunos municipios, como es el caso de Michoacán. Es un gusto haber hablado contigo, Roxana Juárez, consultora en Seguridad Nacional. Gracias por tu tiempo y por tu punto de vista. Igualmente, muchas gracias y saludos a su auditorio. Un placer. Muchas gracias.